bendiciones para todos ustedes. Bendiciones, amados, qué gusto de que usted esté en la casa del Señor a la mitad de semana. Vaya abriendo sus Biblias, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 9. Cubriremos el día de hoy. Vamos a nuestro estudio en Primera de Pedro. Seguimos avanzando muy despacio, hermanos, pero importante lo que la palabra de Dios nos está instruyendo, nos está enseñando. 4 puntitos vamos a mirar en esta hermosa tarde, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 9, si es usted tan amable de acompañarme en el texto. Una vez más, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 9, y dice la Escritura: mas el fin de todas las cosas se acerca. Qué interesante, ¿no? El fin de todas las cosas se acerca. Y luego dice la Escritura: sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Vamos a detenernos aquí, hermanos. 4 puntos, hermanos, que quiero yo compartir en esta escritura que acabamos de leer. Número 1, el fin se acerca. Número 2, la sobriedad del creyente, hermanos. Número 3, el amor ferviente del pueblo. Y número 4, el pueblo hospedador. Comencemos con el primero. El fin se acerca. Ahora, ¿el fin de qué o para quién? La realidad es, hermanos, que no podemos nosotros decir que, y lo que por muchos años se ha estado repitiendo, ¿no? El fin del mundo está cerca. No es eso lo que Pedro quería decir, hermanos, en esta escritura. Se especula mucho sobre este tema, hermanos. Se han puesto fechas, se han hecho profecías, se han dicho muchas cosas sobre el fin del mundo. La realidad es que todavía bíblicamente falta muchos acontecimientos para que un suceso cataclístico, no sé si lo estoy pronunciando bien, catastrófico vaya a suceder. Lo que más bien refiere la Escritura en cuanto se refiere a este tipo de connotación, hermanos, es a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice el fin de todas las cosas, se está refiriendo a la iglesia y al trabajo de la iglesia, hermanos, a la operación de la iglesia. La iglesia no está esperando el fin del mundo. La iglesia está esperando que Cristo venga a recoger su iglesia. Eso es lo que esperamos, ¿no? Después hay unas profecías que se tienen que cumplir, textos, escrituras que llevan un cumplimiento, que no vamos a entrar en la escatología del texto, hermanos. Simple y sencillamente recordarles que lo que nosotros esperamos es la venida de Cristo Jesús. Y ese sí es el fin para nosotros de nuestro trabajo, de nuestra actividad, porque entonces seremos levantados, arrebatados, dice Tesalonicenses, hermanos. Ahora bien, leamos cuidadosamente lo que dice la Escritura. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, hermanos, dice: sed sobrios. He hablado en otra ocasión, hermanos, sobre la sobriedad. Y esto es, hermano, porque precisamente la embriaguez que nos puede tomar con los conceptos, las ideas que el mundo tiene, o que las mismas religiones y creencias y aún cristianas tienen, hermano, a tal punto que nos hacen desviarnos de lo que es primordial, lo que es
el punto central del evangelio, hermano. Hay tantas corrientes, tantas ideas, hermanos, que nos desvían. Nuestro trabajo como iglesia es impulsar, empujar la gran comisión. Que toda la gente escuche, oiga, sepa que Cristo Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Esa es la esencia del evangelio. Buenas noticias. Hay salvación en Cristo. Y una vez que ya somos salvos, ahora tenemos una expectativa. La expectativa de que Cristo Jesús va a venir a levantar esa iglesia y la va a llevar para la eternidad. Estamos en esto, hermanos, sí. Entonces, hay tanta información y desinformación en nuestro entorno, hermano, que a veces produce que el pueblo se embriague con ideas, conceptos, pensamientos, estilos, formas, aún muy cristianas, hermano, pero que desvían la esencia misma del evangelio. Entonces, en enseñanzas como estas, venimos a la casa de Dios a recordar, a refrescar el propósito de nuestro cristianismo, la realidad de nuestro cristianismo, hermano, nuestro servicio a Dios, nuestro trabajo como hijos de Dios, y ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, a toda etnia, a toda persona. ¿Y cuál es la otra? Esperar la venida de Cristo Jesús, pero esperarla con sobriedad, porque no sabemos ni el tiempo ni la hora. Sin embargo, la Escritura nos exhorta a que cada creyente debe vivir con una ferviente anticipación de que Cristo viene. Ahora, usted me puede decir a mí, pero pastor, eso hace 2000 años. Y la iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia en sus comienzos, ellos tenían la idea de que Cristo venía en su propio tiempo, que no pasaría esa generación sin que experimentaran el arrebatamiento de la iglesia. Y ya pasaron generaciones y siglos, y mire dónde estamos. Yo quiero que entienda el espíritu del texto, hermanos, el espíritu del concepto, la idea. La Escritura dice, no es que Dios tenga su promesa por tardanza, sino que no queriendo que ninguno se pierda. ¿Correcto, hermanos? Ahora, generación va y generación viene. No queriendo que ninguno se pierda. Nosotros fuimos hijos, ahora somos padres, y muchos de nosotros ya somos abuelos, y si Dios lo permite seremos bisabuelos, y si Dios lo permite seremos, ¿verdad que sí? Entonces la generación va a continuar, hermano, y va a haber siempre almas que salvar. Entonces, ¿por qué Dios nos, en su palabra, y Cristo mismo nos enseñó a hacer siempre, tener siempre anticipación, a siempre esperar, a siempre estar cuidadosos en esperar que Cristo vuelva por su iglesia si se ha tardado tanto? Y cada generación lo ha dicho, ¿no? Cristo viene. Y seguimos predicándolo, porque eso es lo que la Biblia nos enseña y nos exhorta a decir, a proclamar que Cristo vuelve por su iglesia. Y eso es lo que estamos esperando. Y tal vez esta generación, hermano, termine y terminemos nosotros yéndonos a la presencia del Señor y no podamos ver la venida de Cristo Jesús o el arrebatamiento de la iglesia, para ser más correcto en lo que estamos diciendo. Y tal vez la siguiente generación tampoco lo experimente, pero eso es misterio de Dios. A Dios le pertenece. Los discípulos creían que venía en su tiempo, y muchas generaciones lo creyeron, y nosotros lo seguimos creyendo. Ahora, hay unas cosas que nosotros tenemos que ellos no tenían: profecías cumplidas. Por ejemplo, la profecía de Cristo fue que no vendría
el fin de estas cosas hasta que no se predicase este evangelio hasta el último rincón de la tierra. La pregunta es, ¿habrá un lugar donde no se escuche el evangelio? Esa es una pregunta, ¿no? Nomás que tiramos hacia el aire. Dice la escritura de Daniel que en los últimos días la ciencia se aumentará, se multiplicará. Estamos en tiempos de un cumplimiento profético muy exacto, hermanos. Sin embargo, no corresponde a nosotros ni poner fecha, ni decir que yo he escuchado a predicadores decir, a mí Dios me enseñó que yo voy a experimentar el arrebatamiento de la iglesia. Y ya se murió y pues no experimentó nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Pero entonces, ¿por qué la Biblia nos enseña a ser expectantes? Porque esa es la manera de mantener nuestra fe y nuestra convicción, hermano. De que hay algo que Dios quiere. Dios quiere la atención de su pueblo, la perseverancia de su pueblo, la continuidad de servicio a Dios. Entonces, de alguna manera, Dios siempre nos ha establecido, hermanos, un concepto, una idea en nuestro corazón que más bien se convierte en un anhelo. El anhelo de que Cristo venga por mí. Ahora, yo se lo he dicho en otras ocasiones, no se preocupe, si Cristo no viene por usted, usted va a Él. ¿Cuál es el problema? La idea es que usted viva un cristianismo anticipado, pasional, ferviente, con un deseo de que Cristo vuelva por usted. Se da cuenta del espíritu de la palabra, hermano, del texto, lo que Dios desea de nosotros. Ese anhelo, esa pasión, ese trabajo, ese esfuerzo. Entonces, de alguna manera el Espíritu de Dios en nosotros nos sigue exhortando a seguir esperando en que Cristo viene por su iglesia. Y lo seguiremos predicando y lo seguiremos proclamando. Y habrá gente que tal vez se burle y tal vez haya gente, hermanos, que nos contradiga y comience a argumentar diciendo, bueno, han pasado 2000 años y tu Cristo no viene. Pero ¿cuál es el problema? Vuelvo a repetir, si Él no viene, tú vas a Él. La idea es que te mantengas expectante. Y esto es bien importante en la escritura, hermano. Observe bien, vea bien el carácter de todo el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios siempre llamó al pueblo a ser expectante, a esperar. Todo tiene que ver con espera, con la esperanza. Todo tiene que ver con la fe. Todo tiene que ver con algo que Dios va a dar y que nosotros vamos a recibir. Todo se ha convertido en promesas. Había la promesa de Cristo, la promesa de salvación en el Antiguo Testamento, tuvo su cumplimiento. Luego nosotros somos parte del nuevo pacto y en el nuevo pacto aún se nos hace esperar, diciendo, espera que Cristo vuelva por ti. Entonces siempre hay una actitud en cada creyente de expectación, expectantes, siempre esperando. Y mire que eso es la oración. La oración es pedir y esperar. Esperamos que nuestros hijos les vaya bien. Esperamos que las siguientes generaciones sean bendecidas. Oramos por ello, pedimos por ello. Oramos, hermanos, porque estamos esperando que Cristo venga por nosotros o estamos esperando a unirnos con Él. Todo tiene que ver con la espera. Expectantes. ¿Estamos, amados? Entonces, nadie sabe el tiempo ni la hora, pero nosotros los creyentes debemos de vivir con una ferviente anticipación. Pero al mismo tiempo de la anticipación tiene que estar la paciencia. Paciencia. Ser pacientes hasta la venida del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente hay tantas cosas en nuestro entorno, hay tanta información, hay tantos descuidos que nos pueden desviar, hermanos. Hay tantas cosas que nos absorben en intención, en pensamiento, y cuando menos, hermanos, en algún momento nos descuidamos tanto que somos absorbidos por las circunstancias y se nos olvida
el verdadero y genuino propósito de Dios en tu vida. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, por eso la Escritura dice, volvemos a la lectura, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Sobriedad. Ahora, esta palabra sobriedad, yo se la he enseñado en otras ocasiones, pero vamos a darle otra forma, hermanos, aquí. Mire, la sobriedad tiene que ver con no permitirse ser embriagado no solamente por la cuestión de una bebida alcohólica, pero se refiere también a toda la influencia que el mundo tiene. Ahora, la otra cara de la moneda de esto es, sobriedad es tener una mente despejada y obviamente un dominio propio. La Biblia nos exhorta una y otra vez continuamente a no abandonar la oración. ¿Correcto, hermanos? Pablo lo repitió una y otra vez, Cristo lo enseñó, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración, hermanos, es uno de los ejercicios espirituales más importantes del creyente, la comunión con Dios. Ahora, en esa comunión está la revelación de los propósitos y la voluntad de Dios, porque ahí, hermanos, se desenvuelve la palabra de Dios en la información, la sabiduría se revela cuando estás en comunión con Dios. Ahora, escuche bien esto. El mundo opaca, pone manto oscuro sobre tu mente, te hace que ya no tengas dominio propio. ¿Y cuál es una de las primeras reacciones de una persona cuando es opacado en su mente y cuando ya no tiene ese dominio propio? El abandono de la oración. Ese es el primer síntoma de una persona enfriada. Ahora, no solamente esto es a nivel personal, pero es a nivel comunitario también. Una de las cosas que la iglesia ya no tiene hoy es que perdió el sentido de la oración. No le gusta la oración. Aquí en la iglesia, usted venga los viernes, dése una vueltecita para que usted vea cuánta gente viene a la oración. Hermano Simón está allá afuera, ¿verdad? A 10, 12, 15, cuando mucho 20. Y es un grupazo bárbaro, ¿eh? Ahora, uno dice, bueno, es que las ocupaciones, pero yo me imagino que ustedes en su vida privada tienen su tiempo de oración. La primera hora del día es para estar en la presencia de Dios. Amén. O puede decir, no tengo tiempo también. Entonces, es precisamente donde más ha perturbado y estorbado el enemigo. La sobriedad a la que se refiere esta escritura es para mantener la oración, es una mente despejada y un dominio propio para no perder la comunión con Dios, porque dice el texto, sed pues sobrios y velad en oración. Ahora, el arma más poderosa que tienes es la oración, mijo. Entienda eso. Ganas batallas, obtienes victorias grandes si has aprendido a orar. La oración mueve la mano de Dios. La oración, hermano, mueve montañas. La oración hace milagros, hermano. Y es precisamente esa actividad del creyente donde el enemigo perturba, oscureciendo, entenebreciendo, absorbiendo con tantas otras ocupaciones
que cuando las evalúas te das cuenta de que no son tan importantes como el tiempo de oración. Ahora, aquí viene, le digo porque yo tuve esa experiencia de activarme tanto, trabajar tanto, esforzarme tanto, que en ese esfuerzo y en esas prácticas correctas, en esos hábitos correctos de ocupación, haciendo el bien, me estaba haciendo un mal, porque tanta ocupación me hacía descuidar mi tiempo de oración. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, hay cosas que se hacen, se activan y se producen mejor con el respaldo y la ayuda de Dios que con tus propias fuerzas. Y para ello tienes que pedir a Dios, porque el que pide, recibe. ¿Estamos entendiendo, santos? Entonces, el Señor Jesús nos enseñó a orar. Él practicó la oración. Y todos los discípulos fueron practicantes de la oración, hermano. Y se nos exhorta a mantener nuestra oración. Pero resulta, hermanos, que porque no hemos sido sobrios, hemos perdido el sentido de la oración. Ahora, la iglesia tiene la tendencia a buscar más las emociones que la disciplina. La oración no es muy emocional, antes bien se puede volver fastidiosa, se puede volver tediosa, se puede volver repetitiva, que eso es lo que la creencia popular hizo, de abandonó la oración para convertirlo todo en un rezo repetitivo. Y Cristo enseñó sobre el tema, ¿no? Diciendo, no repitáis, porque en la repetición no hay un sentido. No se trata de eso. Entonces, amados, la oración tiene que volver a nuestro hábito, y aunque sea tedioso, encontrar ese deleite de lo que el salmista hablaba. Si hay algo que el salmista deseaba, y lo vemos en los salmos, es que anhelaba la presencia de Dios. Ahora, ¿dónde está la presencia de Dios? En la comunión íntima, en la adoración, la alabanza. Entonces, oración tiene que ver con el canto que cantas. Oración tiene que ver con el tiempo que separas para buscar su rostro. Y la razón de lo repetitivo, de lo tedioso, está en porque nos hemos convertido en personas que solamente pedimos cuando la oración abarca otras áreas importantes, como el reconocimiento de la grandeza de Dios, de bendecir su nombre, exaltar su nombre, darle la gloria a Dios. Y cuando tú aprendes a entrar en ese... Entiendo el tiempo de petición, pide, porque así dice la escritura, pide, está bien, pero tienes que entrar en ese tiempo de adoración, de proclamación, de exaltación de tu Dios. Entonces la oración es más allá que solamente el pedir. Lo tedioso está en lo repetitivo, en no encontrar esa presencia, en no encontrar ese deleite, ese gozo, en no encontrar esa presencia divina del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda clamando por nosotros, Abba Padre. Quiero recordarle a la iglesia que la iglesia va a avanzar más de rodillas, que Dios puede cambiar un hijo, una hija, cuando clamas al Señor, cuando pides a Dios, que Dios puede suplir una necesidad económica o multiplicar los panes o tu economía. Cuando le pides a Dios, cuando vas a su presencia con humildad, con sencillez de corazón, sin arrogancia.
sino que derramas tu alma. Volviendo al salmista, cuando decía, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿A qué se refería? Se refería a un alma que tiene sed, a un corazón sediento, no de un agua física, pero de el agua de vida de la que se cantaba hace un momento, de la presencia de Dios, de su gloria, de su toque divino, de su cobertura, de su amor, de su misericordia que se revela en nuestras vidas, hermanos. Entonces, algo le ha pasado a la iglesia hoy. Ha sido embriagada con trabajo, con problemas, con tristezas, con depresiones, con ocupaciones, con deseos, con pasiones, con necesidades, que tal vez se vuelven una prioridad para tu vida. Y dices, es que yo necesito alcanzar aquello, necesito esto otro, y cuando lo obtenga entonces serviré al Señor. Y no entiendes que primero se sirve a Dios, porque dice la Escritura, pon tu deleite en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces se cumple lo que el texto dice, primero es Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. El primer y el más grande mandamiento. ¿Y qué sucede con esto, hermanos? Que entonces las cosas son añadidas, porque buscamos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Aprendamos eso, volvamos a las prácticas correctas, bíblicas, porque en algún momento fuimos embriagados y necesitamos la sobriedad, porque Cristo viene. Por eso Dios quiere que seamos expectantes, cuidadosos, atentos, buscando del Señor una y otra vez, continuamente. Nos levantamos con el pensamiento de Cristo en nuestro corazón y nos vamos a la cama con el pensamiento de Dios en nuestro corazón, hermanos. Le alabamos en la mañana, mediodía y en la tarde. No nos llevamos un pan a la boca sin darle gracias a Dios, hermano. Donde quiera que estamos, mencionamos a Cristo, hablamos de Cristo, compartimos de Cristo. Es el todo de nosotros, hermanos. Vivimos por Él y para Él. Todo lo que hacemos va dirigido hacia Él. Eso es la anticipación, eso es la pasión, eso es, hermanos, el estar ferviente con la paciencia del Señor. Se me fue el tiempo, Chihuahua. Entonces, somos sobrios, con una mente despejada, con un dominio propio para estar atentos y orar a Dios continuamente. Orad sin cesar. Aunque se vuelva tedioso, hermano, doble la rodilla. Y ya sabe lo que pasa cuando usted le duele todo. Le pasan un montón de pensamientos por la cabeza. Se acuerda de todo, menos de lo que debe de hacer. ¿Sí o no? Porque si hay algo que el enemigo no tolera y no soporta, es verlo a usted de rodillas. Él sabe que si usted se pone de rodillas, los cielos se abren. Entonces hay que cerrar el cielo para que no haya manifestación de Dios, ni milagros, ni nada. Entonces, por lo tanto, no me lo dejes orar. Y hay demonios que están exclusivamente para usted, para no dejarle orar. Hermanos, yo soy mañanero, como AMLO. Yo soy me encantan las mañanas. No hay nada mejor que la mañana temprano, cuando todos están dormidos, porque entonces nadie te molesta. Te pones a orar a mediodía o por la tarde y suena el teléfono. ¿Me están comprendiendo, santos? Ahora, híjole, se me fue. Bueno, rápidamente. Llevamos dos.
el fin se acerca y la sobriedad, para luego entrar en el amor ferviente. Mire, dos cosas que evalúan el carácter del cristiano. La primera es esa, su relación vertical, su relación con Dios. Pero no puede haber relación con Dios si no hay una relación horizontal. No puedes decir que amas a Dios si no puedes amar a tu hermano. ¿Cuántos me odian? Ve, ahí están varios. Santo es el Señor. Volvamos al texto, hermanos. Dice, velad en oración. 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el cristianismo se manifiesta en las relaciones. Y vuelvo a repetir, yo sé que ya parezco disco rayado, pero se lo voy a volver a dar otra vez. La Biblia nos enseña a amar a nuestros enemigos. Yo sé que usted tiene enemigos. Gente que chismea de usted, que no lo quiere, que lo quiere ver fracasado. ¿Verdad? Y cuando le agrieden, cuando le ofenden, cuando le argumentan, ¿cómo responde usted? La tuya. No, espéreme, no es así. No es así, hermano. No paguéis mal por mal. Antes bien, bendecid. Bendecid y no maldigáis. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A usted lo trata el mal o usted trata bien. Ahora, ¿quién es el que gana? No, hermano, yo pierdo. No pierde. Es Dios en medio de todo esto. Es Dios forjando su carácter. Es Dios enseñándole la paciencia. Es Dios enseñándole a amar aún a las personas difíciles. Porque hay gente que es difícil. Díganme todos los difíciles aquí. Ve, ahí están, hay 2 o 3 que son. Y hay que amarlos. Hay que amarlos, hermanos. ¿Sí? Y para eso se necesita sobriedad. Y se necesita tener una relación muy íntima con Dios, porque si pierdes tu relación vertical, tu relación con Dios, no vas a tener ni la fuerza, ni la fortaleza, ni la sabiduría, ni el cuidado, ni el aliento para poder tolerar a la gente difícil. Y vuelvo a repetir, las relaciones son difíciles. No importa. Relaciones de matrimonio, relaciones con los hijos, relaciones con los vecinos, relaciones con los hermanos, relaciones en el ministerio, relaciones en el trabajo. Todo tiene que ver con relaciones. ¿Por qué? Porque somos de comunidad. No somos ermitaños, no somos gente, hermanos, encerrada en una cueva solos. No. Somos gente de sociedad, somos triviales. ¿Sí entiende eso, verdad? De tribu. Estamos en comunidad. Entonces, amados, por eso Dios nos puso en medio de tanta oscuridad para hacer ¿qué? Luz. Luz para los perdidos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Un pecador glorificando a Dios por lo que miran usted. Ahora imagínense que haya gente maldiciendo a Dios por lo que miran usted. Entonces, yo creo que esas son las dos evaluaciones, hermanos, que la palabra de Dios nos da. La comunión vertical y la comunión horizontal. La que tenemos con Dios y la que tenemos con las personas, con la gente. Hay una escritura bien bonita, hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15, se lo voy a dar rapidito ya para dejarlo ir, porque yo tiene que ir a ver la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Colosenses 3:12, por favor, ¿sí? Linda esa escritura, hermoso este texto.
La Biblia nos dice en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios. Ahora, ¿por qué dice vestidos? Cobertura. Hay gente, más los millennials y más la nueva generación tiene esta actitud, esta forma de interpretar la vida diciendo, a mí no me importa lo que la gente piense o diga. No, sí le debe de importar. Sí le debe de importar. ¿Por qué? Porque tú revelas el Evangelio, revelas a Cristo Jesús. Amén. Entonces, sí te debe de importar. Entonces dice, vístete como un elegido, escogido por Dios. Santos y qué? O sea, en santidad y en amor de los unos hacia los otros. En el respeto, en el cuidado, en las oraciones, en el sustento mutuo. De entrañable misericordia. Porque ustedes son bien misericordiosos, digan amén. Híjole, batalla, ¿verdad? Es que sabe mal, pastor, si lo digo en mi boca. Deben de ser misericordiosos, llenos de benignidad, benignos, compasivos. Amén, amados. El creyente es compasivo, es pasivo, lleva esa benignidad en su corazón, en su alma. Y está lleno dice aquí, de humildad. No tiene arrogancia, egoísmo, no es egocéntrico, no es divo ni diva. Digan amén los divos y divas. Sí. Humildad, mansedumbre, son mansitos, no muerden, no patean. Llenos de mansedumbre, de paciencia. Digan amén todos, pacientes. ¿Verdad que sí? No reaccionan, no se enojan, no se irritan, no gritan, porque son pacientes. Y luego dice el versículo 13, que es de aquí viene lo interesante. Soportándoos unos a otros. Entonces, otra escritura dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Alguien tiene que ser el maduro, alguien tiene que ser el tolerante, alguien se tiene que quedar callado, alguien tiene que ser el pasivo, el amoroso, alguien. Porque si todos son controversiales, pleitistas, reactivos, enojones, molestos, irritantes, egoístas, apáticos, enojones, gritones, imagínense, hermano, en qué caos vamos a caer. Alguien tiene que bajar las rayitas, ¿verdad que sí? Bájele. Recuerde que el que es pasivo, el que guarda su lengua, el que es paciente es el que tiene el control, no el que gana un argumento. No el que gana un argumento. Los argumentos no se ganan. Amén, amados. Es Dios que nos concede las victorias. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. No, pues yo tengo un montón de quejas contra ustedes, santo. Pero no más. O sea, ahí están, pues. De la manera que Cristo os perdonó. Porque el mismo Cristo nos enseñó perdonar a los que os ofenden para que vuestro Dios que está en los cielos os perdone a vosotros. Quiere decir, hermano, que si usted no perdona, el Dios que está en los cielos tampoco os perdonará. Tiene que ver la relación vertical con la horizontal, amados. Eso es estar esperando en Cristo. Esto es, hermanos, la expectativa. Esto es el carácter cristiano, hermanos.
que Pedro nos está enseñando. Entonces dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Vístase de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15, bien interesante el 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Que la paz de Cristo Jesús esté en tu corazón. Mira, el que se irrita, el que se enoja, el que grita, el que se violenta, el que reacciona, es porque no tiene paz en su corazón. Así que cuando mires a una persona enojada, maldiciendo, pateando, gritando, reaccionando, haciendo pleitos, contiendas, es que esa persona no tiene paz. Pero tú sí tienes paz. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, otra vez, bájele. No, pero que va a haber. No, nadie va a ver nada, ni usted nada tampoco. Bájele. Cállese. Que cómo me voy a callar, no me puedo quedar callado. Cállese. Déjeselo a Dios. Que Dios es perfecto en todos sus caminos. Amén, amados. Y el último, ser hospedadores. Mire, estaba yo estudiando esta parte de hospedador. Dice, el versículo 9 dice, hospedados los unos a los otros sin murmuración. Y es que en aquel tiempo, hermanos, la gente viajaba mucho por diferentes situaciones, unos por comercio, otros porque huían, otros por diferentes situaciones, circunstancias. Entonces siempre había lo que se le llamaban los mesones. ¿Se recuerda cuando José y María buscaban lugar en el mesón? ¿Se recuerda así? Era el Motel Six, pues, para que me entienda. Ahora bien, eran lugares muy incómodos, muy incómodos. Entonces, una persona amable, una persona con cordialidad, a veces invitaba a personas. Ahora, algunas de esas personas pues eran un poco abusadoras. De que las hay, ¿no? ¿Quiere que le cuente algo aquí, un chisme? ¿Cuántos le gustan los chismes? No le deben de gustar. Me habló y se está grabando, ¿verdad? Bueno, no le hace. Me habló el superintendente y me dice, mira, Javier, hay una familia que son ministros y ocupan un lugar. Son 4 a 5 días. Y hablé con un miembro de aquí de la congregación, lindos hermanos, de los mejores que tenemos, ¿verdad? Que ya tenían su casa, ya sin, los hijos ya habían salido y pues se podía, ¿no? Entonces llegaron, se instalaron 4 días. Pasaron 6 semanas y no se salían. Y se consumían todo. Hasta que los hermanos, que son muy pacientes y muy amorosos, me dijeron, pastor, discúlpeme, pero ya. Porque el muerto y el arrimado, a los 3, sí se la sabe, ¿verdad? Y le hablo al superintendente, pero ya se me había calentado la sangre, hermano. Ese tipo de actitud es lo que dice aquí la Escritura. Sin murmuración. O algunos textos dice sin quejarte. Porque siempre va a haber un abusador. Ahora, el abusador o las personas que son encajosas, que miran oportunidad y que son ventajosas, existen, hay. Consejitos para el camino. Otra vez. ¿Cuál es la política de la iglesia? Nunca preste dinero. Amén. Nunca. Si alguien le pide dinero, regáleselo.
Y si no puede regalárselo porque usted tiene obligaciones y tiene, entonces no le preste, no le dé. Yo les enseñé esto al pueblo, porque había gente muy astuta y abusadora y encajosa y ventajosa, que buscando la generosidad de los santos. Ahora, si usted quiere ser generoso, ahí está el departamento de misiones, que se encarga de hacer llegar sus ofrendas a los lugares donde verdaderamente se puede poner pan en una mesa, o darle cobertura a un huérfano, o poner un vehículo en las manos de un misionero, alguien que está trabajando, y no en las manos de un abusador o de una persona ventajosa. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ahora, de que los hay, los hay. Lo que la Biblia dice es que no hagamos de esto un chambre o un chisme. ¿Me están entendiendo? Una queja. Los hay. Pero acuérdense, ya se quieren ir, ¿verdad? Es que ya se me acabó el tiempo. Pero mire, el ventajoso nunca prospera, hermanos. Nunca le va a ir bien. Al generoso Dios lo bendice y lo prospera. No se me va de la mente, hermanos, el ejemplo de Abraham y Lot. El ventajoso de Lot fue bendecido mientras estuvo sometido a la bendición de Abraham. Cuando se le dijo que él podía elegir, él eligió el mejor lugar. Fue ventajoso, le había dicho a Abraham: Señor, mi Señor, ¿por qué no elige usted primero, ya que yo soy bendecido por su mano, no por mí mismo? Ahora, ¿qué pasó con Lot? ¿Cómo termina la historia de Lot en la Biblia, hermanos? En la miseria, en la pobreza, en el abandono, en la soledad, en la nada, en un desierto, donde sus hijas, creyendo que ya no había nada ni nadie, hicieron usted conoce la historia para no entrar en ella. ¿Hasta dónde? Y ahí sale, ¿qué surge de ahí? El pueblo de los amonitas. Un pueblo perverso, malo. Una herencia maldita. ¿Por qué? Porque Dios no nos llama a ser ese tipo de personas, hermanos. Vuelvo a repetir, como se lo he dicho en muchas ocasiones, y este es un concepto, una idea que yo abracé, y que por esta idea bíblica, he sido bendecido por Dios, hermano. Nunca te pongas en la línea de pedir, siempre ponte en la línea del dar. Sé tú el que perdona, sé tú el que ama, sé tú el que da, sé tú el generoso, sé tú el que ofrece. Y Dios te va a bendecir, porque eso es ser expectante a la venida de Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios dice ser hospedadores, quiere decir la actitud, la generosidad que nosotros tenemos hacia las personas. Cuando les abrimos el corazón, cuando les abrimos nuestras vidas. Y habrá quien abuse, habrá quien maltrate, habrá quien malagradezca, habrá quien, pero no importa. Tú lo hiciste por obediencia a Dios y porque Dios te ha bendecido a ti. Y seguirás siendo bendecido y próspero. Y Abraham siguió siendo bendecido y próspero. Y murió en riqueza y en abundancia y en bendición y en paz y con gozo y con alegría. Amén. Sean hospedadores, sean generosos. Lo voy a dejar ahí, hermanos, porque hasta yo me estoy deprimiendo ya con esto. No es cierto. Pónganse de pie, vamos a orar.